Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Vladi al Vivo en una edición más. Miren a quién tengo a mi lado. Justamente ella es Carolina Cuervo, esta actriz conocida de tantas series que hemos visto en mi país y en muchos otros, y evidentemente hoy responsable, no solamente como actriz, sino como escritora de esta serie que se ha convertido en una de las grandes favoritas en Latinoamérica, Cochina Envidia. Y de ello vamos a hablar y de muchas cosas más. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Vladimir, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy feliz de saludar a toda la gente de Bolivia y pues bueno, de otros países que se conecten. Bueno, ya veníamos esperando un buen rato porque la verdad es que la serie se estrenó el pasado 7 de octubre y desde ahí ha estado en la plataforma de Prime Video, ¿no? Como una de las grandes favoritas en muchos países de Latinoamérica. ¿A qué atribuyes todo esto? Bueno, la verdad es que me siento muy agradecida de verdad por la recepción que ha tenido la serie. De todas formas, era una serie, pues que era un riesgo, también era un experimento, era una manera distinta de hablarle a la gente, ¿no? Sobre todo, por lo menos en nuestro país, en Colombia, este tipo de humor negro no se maneja tanto, se maneja un humor de otro estilo. Entonces era una apuesta, pero yo personalmente creo que la serie tiene un nivel de detalle muy alto en todas las cosas que hicimos, desde la escritura, desde la adaptación, desde la producción, la dirección, los actores, la postproducción, la dirección de arte, la música, todo fue con mucho cuidado, la verdad. Yo personalmente, que fui la showrunner del proyecto, quise que esto tuviera, en cada una de las cosas, tuviera la esencia de la serie, que fuera un proceso cuidado, muy artístico, muy acorde con lo que queríamos narrar y cómo lo queríamos narrar. Y creo que ese es el resultado un poco como de una serie que es única, que le habla no solamente pues al público femenino, sino al público en general, porque tiene una temática además que es universal, que es la envidia, esa pasión humana que tenemos todos, pues, que a veces nos cuesta lidiar con ella, de la que poco hablamos. Y pues por supuesto creo que el cast, ¿no? También el cast fue muy importante, unas actrices maravillosas, unos actores increíbles. Yo creo que es eso, el resultado de un trabajo muy profundo, de mucho tiempo y de mucho cuidado. Bueno, más allá de ser una comedia oscura, no sé si la puedo llamar así porque se hablan de cosas que en cierto momento son tabú, justamente, no sé si fuiste tú, pero alguien del elenco dijo, Cochina Envidia se atreve a decir que lo que el ser humano no se anima. Esto quiere decir que es una serie muy frontal y que se adapta mucho al pensar latinoamericano, ¿viste? Donde esta situación de valores a veces se revierte en base a un objetivo y estos cuatro personajes, los cuatro personajes femeninos, que son los personajes centrales, me refiero a Ana, a María, a Tina y a justamente a Flora, son personajes que pues representan a mujeres no solamente colombianas, sino mujeres ya con cierta edad, esto quiere decir que están más o menos aproximadamente entre los 40 años, ¿estoy en lo correcto, Sí, de Carolina? acuerdo. Pero que Ajá. de repente se quitan las máscaras y empiezan a decirse cosas que muchos de nosotros a veces pensamos de gente que está en nuestro entorno y no nos atrevemos a decir. Tengo entendido, Carito, que esto es una adaptación de una obra de teatro llamada Veneno, que luego fue llevada, ¿no? Como tu primer proyecto audiovisual. ¿Qué te hace hablar de estas cosas? O sea, cuéntame, ¿bajo qué experiencia creas un texto como este? Bueno, Veneno es la obra de teatro en la cual está basada Cochina Envidia. Es una obra que escribí en el año 2012. Eh, Mira, yo creo que es como una confluencia de cosas, ¿no? Por un lado, tenía una amiga que iba a estrenar un teatro muy pequeño aquí en Bogotá, era su teatro, y ella me dijo, yo quisiera estrenar con una obra tuya, cosa que para mí fue un halago y dije, ok, me parece una gran responsabilidad, déjame pienso. Y yo, paralelo a eso, estaba haciendo una maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional y justamente estábamos viendo una clase de teatro de Beckett, sobre Beckett, y uno de los ejercicios que nos pusieron fue creen algo, una pieza teatral a partir de esto, de Beckett, inspirados un poco como en su teatro.
Yo estaba leyendo Esperando a Godot y para mí fue como un, ok, voy a tratar de ejercer como ese mismo o esa premisa de estar esperando a alguien del que se habla mucho, ¿no? Y ahí surge la primera escena de Veneno, que es cuando Ana, este personaje, está preparando todo para una cena de celebración y llega otra amiga y están esperando a la otra amiga. En la obra de teatro son solo 3 mujeres, en la adaptación de Cochina Envidia somos 4. Y digamos que de ahí surge como de esa primera imagen, como todo lo que viene más adelante. Sin embargo, la temática de la envidia a mí siempre me ha parecido y me ha causado mucha curiosidad, porque definitivamente sí es un tema del que no se habla. Yo creo que el teatro está hecho para eso, para poder abordar, o por lo menos así lo veo yo como escritora y como creadora, y es la capacidad de abordar temas que son incómodos. Hay que incomodar un poquito. Y la envidia es un tema incómodo, es un tema que pues es una pasión inconfesable, nadie quiere decir que es envidioso, tampoco es chévere que lo envidien a uno. Entonces creo que eso es un tema que daba como mucho para la obra. Y por supuesto el humor es para mí la herramienta fundamental a la hora de abordar temas difíciles como este. Y el humor negro, ¿no? Que es como donde yo mejor me desenvuelvo y lo que más me gusta en la vida es poder reírme de mis desgracias y de nuestras propias desgracias, sobre todo en países como los nuestros que a veces son tan difíciles y tan duros. Creo que tenemos que aprender a mirarnos con un poco más de humor y menos dramatismo. Somos dramáticos por naturaleza, fuimos criados en el melodrama, en las telenovelas, en las tragedias, y creo que a veces nos falta una liviandad, no porque sean temas livianos, sino aprender a mirarlos con una liviandad que nos haga identificarnos y al mismo tiempo hacernos preguntas. Yo creo que uno como escritor siempre lo que busca es eso, hacernos preguntas. No hay respuestas de ningún tipo, pero solo hacernos preguntas. Bueno, indiferente al tema de las edades, viste que podrían ser también chicas de 20 años. ¿Tú crees que la mujer es más competitiva que el hombre? Digo porque las 4 protagonistas son mujeres en este caso, ¿no? Sí, Y son mujeres que van diciéndose las verdades en la medida que la situación va peorando. Y por favor vean Cochina Envidia y van a entender mejor de qué es lo que estoy hablando si es que todavía no la han visto. yo no sé si somos más competitivas que los hombres, yo diría que los hombres son muy competitivos entre sí y además fuimos criados en una sociedad donde nos enseñan a competir constantemente. Lo que sí creo es que las mujeres somos mucho más expresivas, somos cíclicas también, tenemos estados, hay momentos en los que nos sentimos con una necesidad de abordar el exterior, de hablar, de decir, de sacar, otros momentos de nuestro ciclo en el que estamos mucho más digamos, como más mirándonos hacia adentro, un poco más calladas, ¿no? Tenemos diferentes momentos, pero sí creo que las mujeres tenemos como más capacidad de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, somos muy emocionales. Y pues obviamente a la hora de escribir un texto, esa emocionalidad funciona muy bien. Siempre me han dicho, ay, no, es que las mujeres no somos así, pero ¿por qué es que sí? ¿Por qué tienen que ser amigas? ¿Por qué se hacen daño entre amigas? Y es sencillamente porque dramatúrgicamente me funciona mucho más que sean amigas, porque hay un impedimento mucho más fuerte que si no lo fueran. Si fueran desconocidas o si están en una reunión de trabajo peleándose por un puesto, donde no hay una emoción que las vincule, donde no hay una amistad, una historia que las vincule, pues quizá no sería tan interesante ni tan divertido y no habría tanta confianza, porque una de las cosas que sucede acá con estas mujeres es que son amigas de toda la vida, desde chiquitas, entonces hay un grado de confianza en el que ellas pueden ser lo que son independientemente para que las otras no la juzguen, no les importa, ellas son. Entonces creo que todos esos componentes ayudan a que la acción avance y sea mucho más interesante. Yo me divertí muchísimo, la verdad me divertí muchísimo y la elección también del elenco, tanto Jamie, Chichila como Ana María han sido las personas idóneas para cada uno de los personajes. Cada una de ellas tiene características completamente diferentes, pero en realidad a la hora de la verdad hay muchas cosas que se van ventilando. Yo sé que con Ana María, bueno, con Chichila son primas ustedes, ¿no? Y se conocen de toda la vida. Y con Ana María has trabajado hace mucho tiempo también. Ella colaboró, se hizo parte de tu primer libro. Cuéntame un poco el tema de la... Antes hablemos de la selección del elenco y luego me cuentas algunas otras afinidades que puedas tener con ellas, justamente. Bueno, digamos que
en esta oportunidad tuve o sea, fui la showrunner del proyecto, es decir, todas las decisiones creativas estaban a mi cargo. Obviamente, Prime Video pues era mi jefe, por decirlo de alguna forma, y pues todo fue siempre muy conversado, siempre, pero ellos confiaban mucho en mi criterio, cosa que agradezco, porque sabían que conocía muy bien el texto y la esencia de lo que queríamos hacer. Cuando nosotros pasamos el proyecto, antes de, me voy a devolver un poquito. Esta obra de teatro se estrenó en el 2012 y tuvimos temporadas hasta el 2015, 2016. Después de eso se dejó de hacer. El elenco de esa obra era otro, distinto al que ustedes ven hoy. Pero tú Luego, sí estabas, ¿correcto? yo Tú estaba sí. como dramaturga. Yo Ok, no nunca, estabas en a mí el no, teatro. normalmente cuando escribo para teatro me gusta no estar, no actuar, me Eso era gusta algo que estar me quedaba en atrás. duda, si tú también hacías el mismo papel en la obra, No, digamos. Bueno, perfecto, no. gracias, Carito, cuéntame. Eh, y después, entonces, en el año 2020, decidimos remontar la obra. En este caso, yo ya iba a actuarla junto con Chichila y con Verónica Orozco, que es Chichila, Verónica y yo estuvimos desde muy chiquitas en un programa infantil muy famoso en Colombia que se llamaba Okidoki, que marcó toda una generación y pues la gente nos recuerda con muchísimo cariño. Somos, digamos, actrices reconocidas desde muy pequeñas y pues claramente queríamos montar la obra, remontar la obra y estar las tres como un coming back, ¿no? De este trío maravilloso. Y justo en ese momento cayó la pandemia y como diría yo, todo se fue al carajo. Tuvimos que pues, dejar de ensayar, nosotros estrenábamos en mayo y fue muy difícil, digamos, ¿no? Pero justamente en julio fue cuando recibí la llamada de Prime Video diciéndome que querían hacer la adaptación y que pasáramos el proyecto. Y cuando pasamos el proyecto, pues una de las cosas es que pues ya veníamos ensayando esta obra, yo les conté, les dije, nosotros tenemos son estos tres personajes y a ellos les pareció realmente importante que fuera un cast ya amarrado y les gustó la idea. Y hasta digamos que por mucho tiempo éramos las tres quienes íbamos a estar dentro de la serie. Nos pidieron crear un cuarto personaje y fue cuando creamos el personaje de Flora. Eh, pero en la mitad de todo este proceso, Avero, que además debo decir que es mi mejor amiga, es mi hermana, es realmente mi mejor amiga de toda la vida, ella tuvo que escoger entre este proyecto y otro de Prime Video con el que ya se había comprometido y justo salieron al mismo tiempo. Entonces tuvo que escoger y pues obviamente entendiendo muchas razones, tuvo que irse al otro proyecto y nos quedamos un poco huérfanos. Y fue en ese momento cuando yo pensé en Ana María Orozco, porque no solamente porque es cercana a mi corazón también, es casi que una hermana mayor para mí, sino porque yo conozco profundamente el trabajo de Ana María, sé que además le encanta el humor negro, ella, aunque no lo crean, maneja un humor muy negro en su vida. Eh, y me pareció muy relevante que ella pudiera regresar con esta fuerza a las pantallas, digamos, aunque no ha parado de trabajar, pero sí para Colombia es muy importante tener un ícono como lo es Ana María Orozco. Y así fue como ella llegó vinculada a la serie. Jamie sí fue, digamos, un proceso de casting, hicimos un proceso de casting arduo porque tenía que ser una mujer negra. Entonces hicimos el proceso de casting con Jamie y lo que nos gustó de Jamie fue su frescura y necesitábamos que tuviera eso, ¿no? La rapidez mental, la capacidad de poder responder ante, pues además ante unas actrices, pues del talante de Chichila, de Ana María, que pudiera compenetrarse fácilmente y eso fue lo que nos gustó de Jamie. Y los hombres sí tuvieron que pasar por un proceso de casting. Bueno, solo para contextualizarle a la gente, viste que muchas veces la gente se queda con el nombre de los personajes y no de los actores, ¿no? Ana María Orozco, de quien hablábamos ahí, es la inolvidable Betty la Fea. Y en el caso de Chichila Navia, pues fue la esposa de Pablo Escobar en Escobar, el patrón del mal, por si es que, para que ustedes vean, ¿no? El peso de las actrices y la trayectoria que tienen, al igual que Carito, que viene de hacer un montón de cosas interesantes antes a Cochina Envidia. Y justamente estaba mirando entre todo esto y me llamó la atención mucho porque muchas de estas series en mi país han sido exitosas. Y vamos a nombrar algunas para ver qué recuerdos te traen. Por ejemplo, La Ley del Corazón, Inés. Aquí
un éxito. Y bueno, y está en Sí. Prime Video también, las 2 temporadas. En, en, en La Ley del Corazón hice una participación mega especial porque realmente fue una participación que me pidieron hacer para el primer episodio únicamente. Y la anécdota, digamos, como de esa aparición es que tuvieron que repetir esas escenas como 3 o 4 veces porque creyeron que eran escenas que podían hacer actores no tan de tanto peso, ¿no? Que es una de las cosas que suele pasar y es que piensan que son personajes pequeños, que lo puede hacer cualquiera y pues cuando se van a dar cuenta en el set no sucede. Y era el primer episodio de una serie, o sea, era muy importante. Entonces recuerdo que nos llamaron a Carlos Manuel Vesga y a mí, que es un actor aquí muy reconocido también, y nos propusieron hacerlo. Él y yo aceptamos solamente porque él y yo fuimos pareja en otra novela, que fue donde nos conocimos y somos muy amigos y nos pareció muy divertido porque era el primer episodio donde esta pareja se estaba divorciando. Entonces nos pareció que era un gran encuentro, un gran momento bajo la dirección de Víctor Mayarino, quien es otro actor y director colombiano. Entonces lo hicimos así y lo hicimos más como por un proceso más nuestro que cualquier otra cosa. Tienes muchísimas cosas. La venganza de Analía también, que está en Netflix. Ahí estabas como Liliana, que fue otro momento importante, creo, en tu carrera, ¿no es cierto? Sí, La venganza de Analía fue una serie que tuvo mucho éxito aquí, no sé si allá en Bolivia también, Claro que sí. pero durante la pandemia fue una serie que acompañó muchísimo a los televidentes colombianos. Fue un personaje muy bonito porque representaba a una política mujer que siempre iba como en defensa de los derechos de las mujeres y en pro de las mujeres, entonces era bastante militante en eso y tiene, digamos, una historia en la mitad y es que descubre que le gusta a una mujer. A pesar de haber sido una mujer casada con otro político y tal, descubre en la mitad del camino que la hija de su presidente, por decirlo así, ella corre como candidata como vicepresidente, empiezan a tener un romance muy profundo y fue una, digamos que una historia que causó aquí en Colombia muchísimo revuelo precisamente porque pues hay cada vez, ahora hay más, pero pues, en ese momento a mí misma me sorprendió que no hubiera tantas historias representativas de la comunidad LGBTIQ más y pues ellas dos fueron dos personajes que se besaron en pantalla, que tuvieron una historia de amor, entonces eso fue muy importante para la comunidad y por supuesto levantó muchísima polémica, pues porque me escribían desde cristianos hasta tal, diciendo que cómo yo me prestaba para ese tipo de cosas. Entonces me pareció un ejercicio bastante interesante, sorprendente y divertido. Bueno, hay cosas, viste, que de repente la televisión abierta a veces cuida mucho. Vos misma decías, o creo que alguien del grupo, del elenco decía, que de repente un texto como Cochina Envidia costaría mucho hacerlo de la forma como ustedes lo hicieron para la televisión abierta por los temas que se tocan, ¿no es cierto? Y sin embargo, aquí en Bolivia, La venganza de Analía también se emitió en televisión abierta Uh -huh. y ¿no? O sea, fue exitoso en un horario estelar. Uh Entonces, -huh. basado en todo esto, Carolina, ahora que has empezado ya a escribir y hacer adaptaciones para la televisión, ¿tenés algunos otros proyectos guardados en gavetas y algo que podrás hacer más adelante donde también toques temas que sean de tu interés? Porque ya vi que te gusta mucho el tema de la controversia y el humor negro y es importante hacerlo. ¿Por qué no? ¿Te das cuenta? Porque hay que hablar, hay cosas de las que hay que hablar. No podemos ser tan hipócritas todo el tiempo ni contar historias rosas a la gente cuando sabemos que la realidad es otra. A mí me gusta mucho escudriñar el alma y sobre todo la mía, pues porque es la que conozco, es la que manejo de alguna forma o es en la que más me centro. Pues porque yo creo mucho y profundamente en el trabajo interior, en el trabajo espiritual, en el autoconocimiento como la única herramienta poderosa para la transformación tuya y de tu entorno, ¿no? Yo no puedo controlar lo que está pasando en este momento en Ucrania, ni lo que no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que de alguna forma podría controlar o pensar o modificar es a mí misma. Entonces, como escritora,
Esos son los temas que a mí me gustan. Me gusta el autoconocimiento. Me gusta mucho el tema de la autoestima y por qué a veces somos como somos, por qué a veces reaccionamos de una forma o de otra, y es porque creo que todos tenemos unos dolores nos atraviesan, y depende muchísimo de cuáles son tus relaciones familiares, las experiencias que te han tocado vivir, etcétera, etcétera. Eres una composición de información, una absorción de información. A mí me gusta escribir para que la gente se haga preguntas, como te decía anteriormente. Sí, claramente, todo lo que yo escribo siempre está atravesado por preguntas más profundas o preguntas más ligadas a eso, al autoconocimiento. Estoy en este momento escribiendo una serie también para Prime Video. No es una idea original mía, pero soy, digamos, cabeza de escritura ahí, y también toco unos temas, o tocamos un tema sensible, ¿no? Son temas sensibles pero siempre tratando de encontrar cómo narrarlo, cómo contarlo, y que tenga un sello propio. Yo creo que la mirada que uno tiene del mundo es muy distinta a la que tiene cualquier otro, precisamente por lo que mencionaba ahorita de cómo nos componemos. Y pues a mí me interesa explorar cuál es mi mirada y de alguna forma decir lo que pienso y cómo lo pienso, a ver si hay algo de identificación ahí. Habrá mucha gente con la que no se identifique con lo que puedo decir o con lo que puedo pensar, pero yo sí creo que he tratado de marcar una línea en todo lo que hago, porque yo no solo escribo para televisión, yo escribo para teatro, escribo literatura, eh, hago stand-up comedy. Entonces creo que todas esas líneas en las que me puedo expresar siempre están marcadas como por ese sello de preguntas existenciales, espirituales, pero tratando de que haya un humor fino, inteligente y elevado. Yo creo que los televidentes cada vez son más exigentes, y a mí me gusta llevarlos también como a ese lugar de exigencia consigo mismos. Y estamos también en una sociedad donde cada vez hay menos profundidad de las cosas, porque cada vez tenemos menos capacidad de atención. Entonces ya un video que dura un minuto, eso es larguísimo. Ya nadie quiere pasar más de 15 segundos viendo algo porque se aburre. Y yo creo que a eso hay que hacerle un poquito de contrapeso. A eso hay que, digamos, como que por lo menos desde donde yo fui criado, desde donde yo lo pienso, yo creo que hay que pensar más profundo, ir un poco más a lo profundo y no quedarnos en la superficie. Y para eso existen, por ejemplo, los podcasts. Yo digo que los podcasts son como el antítesis del TikTok, ¿sí? Es la capacidad de sentarte a escuchar algo durante una hora o verte una película de 2 horas. No sé, como que todas esas cosas son complejas, pero a mí me gusta tratar de batallarlas desde lo que sé hacer, que es la creación. En la sociedad latinoamericana muchas veces, viste, las opiniones se dividen. Habemos los que pensamos que hay cosas que deben ser dichas y los que piensan que hay cosas que no deben ser tocadas. ¿Cuál ha sido el peor comentario, no digamos crítica, comentario que has recibido en base a Cochina Envidia? ¿Ha habido alguien que te diga, no, no podés hablar de esto, estos temas deberías obviarlos? No sé, te pregunto. ¿Hubo algo así o la gente Sí, simplemente pues empezó digamos a... que por fortuna han sido muchos más los positivos, cosa que me alegra, pero está bien que siempre haya comentarios en desacuerdo, y yo creo que eso es muy importante porque cada vez perdemos más la capacidad de confrontación y de tener un pensamiento crítico cuando hay alguien que no opina igual que tú, que un poco eso es lo que nos lleva, digamos, a las disputas y a un montón de problemas que tenemos como sociedad, y es esa incapacidad de dialogar y de entender cuál es el punto de vista del otro y aceptarlo como diverso, como distinto. A mí me parece muy importante que exista siempre un contrapeso. Si no existe, ya es sospechoso. eh, con respecto a Cochina Envidia, lo que te decía, han sido muchos los positivos, y yo te podría decir que si he leído negativos han sido 3 o 4 comentarios, en los cuales casi todos coinciden, y es lo que te mencionaba anteriormente, y es que cómo se me ocurre a mí. Mucho que estoy siendo poco feminista de alguna forma en la manera como muestro la relación femenina, que estoy haciendo una apología como a ese maltrato que tenemos entre las mujeres, que nos damos muy duro, que eso es poco, hay poca sororidad ahí, que les parece que es demasiado fuerte hablar de un tema como la cochina envidia. eh,
sobre todo o sea, poniéndoselas a las mujeres, que las mujeres no somos así, que las mujeres no nos comportamos de esa forma. Bueno, un poco todo gira en torno a eso, ¿no? Como a lo poco hermanable que he sido con las mujeres. Sin embargo, me da risa porque en el o sea, en algún momento en Twitter me llegó un comentario de estos y acto seguido me llegó pues eso que hice scroll up y había una noticia aquí que decía que dos mujeres en Transmilenio, que es el servicio público de transporte en Colombia, dos mujeres en Transmilenio se habían agarrado a mordiscos por un puesto, por un asiento. Entonces, pues son cosas que yo digo, sí, puede que las mujeres somos geniales y cuando trabajamos en equipo y nos entendemos somos brutales y yo siento que hoy en día está demostrado que las mujeres tenemos el liderazgo suficiente y la inteligencia suficiente para manejarnos en relaciones, pero también por otro lado tenemos esa animalidad y tenemos esas pasiones humanas que también nos corroen. Entonces, no, a mí no me gusta que las cosas sean blancas o negras. Yo no quiero hablar solamente de las bondades o de las cosas malas, ¿no? O de los defectos. Yo quiero hablar de la complejidad, de lo que somos como seres humanos, independientemente de si eres hombre o eres mujer, somos complejos. No, a veces no nos comportamos de la mejor forma, pero eso no tiene que ver con que uno no puede meter todo en una misma bolsa. Cada uno es una particularidad, cada uno, como yo decía, está compuesto por una serie de vivencias, de experiencias, de informaciones, que es lo que nos hace distintos. Entonces, a mí no me gusta que me cataloguen como una mujer que habla sobre las mujeres, no, estoy hablando de la complejidad humana. Y obviamente, como creadora de historias y como creadora de ficciones y que hago parte del entretenimiento, yo no puedo hacer un documental sobre la envidia. Yo estoy creando una historia de ficción donde tiene unas reglas para que la historia avance, donde este personaje, si lo presento de esa forma, pues va a ser aburrido, necesito ponerle algo de veneno o este lo necesito de esta forma. Entonces, creo que es más complejo de lo que uno podría pensar. No se trata de decir es que usted hace que las mujeres se vean mal. No, creo que eso es más complejo que simplemente un comentario de ese tipo. Yo creo que cuando alguien te vierte una opinión así es porque de cierta forma también se siente afectada o descubierta. No sé, lo digo como una opinión personal, ¿viste? La persona que escribe y te dice, no, no somos así, es porque en realidad está tratando de maquillar un sentimiento que es imposible no sentir, indiferente uno sea hombre o mujer en relación a situaciones que la vida te va planteando. Esto lo digo a nivel personal. Tú coescribiste, justamente hiciste la adaptación de la serie con un hombre. Andrés Burgo fue la persona que te ayudó y obviamente el texto está centrado, digamos, en mujeres, aunque también hay personajes hombres. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue hacer que este señor sienta o perciba la esencia de un texto donde está prácticamente el lado femenino, está casi constante? ¿Cómo? Es Cuéntame un que poquito. hoy en día pienso que no podría haber conseguido una mejor persona para escribir conmigo esta serie por muchos motivos. Yo no había tenido la oportunidad de trabajar con él, digamos que esta fue nuestra primera oportunidad. Conocía su trabajo, lo conocía a él como persona, había tenido la oportunidad de encontrármelo en distintos lugares y siempre, siempre era un gozo, siempre me moría de la risa porque tiene un humor fino, inteligente, elegante y sobre todo él tiene una particularidad, es que tiene una sensibilidad femenina muy desarrollada. Él conoce muy bien a las mujeres, conoce el comportamiento de las mujeres, sin dejar de ser hombre y sin dejar obviamente, de tener su lado masculino, pero entiende esa sensibilidad femenina. Y con él una historia, y es que cuando él fue a ver Veneno, en el año 2012, él fue a ver la obra, se enamoró de las actrices que interpretaban en ese momento los personajes y decidió, cuando hizo su película, que se llama Amalia la secretaria, decidió que esas dos actrices fueran las protagonistas de su serie, de su historia, de su película. Entonces había un vínculo emocional ya con la serie, conocía con la obra, conocía el texto
Y cuando empezamos a trabajar juntos, para mí era muy importante que existiera una persona que tuviera mucha experiencia en televisión, ¿no? En crear guiones, porque lo mío ha sido mucho más de la dramaturgia del teatro. Y él, pues obviamente tiene mucha experiencia y fue para mí un maestro en muchos sentidos, un hombre con el que pudimos dialogar, crear, inventarnos, morirnos de la risa, siempre fue un gozo. Yo personalmente, pues o los que son escritores saben que es muy difícil encontrar con quién escribir de la mano y con quién entenderse muy bien de la mano. Y con él, por fortuna, todo sucedió de esa forma. Siempre él en un acto de generosidad profunda y de respeto profundo por lo que yo quería lograr con la serie. Yo era su jefe en este caso, pero siempre encontraba en él un apoyo increíble. Es un gran escritor, es un gran profesional. Qué maravilla, Caro. Si te piden en algún momento que se venga Cochina Envidia temporada 2, ¿te animarías a hacerlo? Sí, por supuesto. Yo creo que todavía da para una segunda temporada. Yo creo que tiene muchas aristas, tiene muchas cosas. Me parece que es un reto enorme, porque cuando algo sale tan bien de primerazo, las segundas partes a veces son complicadas. Pero yo creo que la serie tiene muchos elementos que la pueden volver propicia para generar más historias, más humor, más intrigas. Están muy bien creados los personajes. Entonces creo que hay muchas herramientas con las que se podría hacer algo bien chévere. Bueno, hoy estuvo con nosotros Carolina Cuervo. Caro, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta oportunidad de comentar sobre esta serie. Y ustedes, señores, si todavía no han visto Cochina Envidia, pues véanlo, pero véanlo sin máscaras, porque realmente es maravilloso el texto, la dinámica de las cuatro actrices y, por cierto, la apuesta que ellas están dándonos es algo que hay que verlo, pero hay que verlo no pensando como pensamos a veces nosotros, viste, con esto de que ay, no sé, este tema, esto no soy yo, esto puede ser la gente que vive al lado y a mí no me pasa. No, señores, seamos sinceros. Gracias, Caro, gracias por esta oportunidad. También quiero agradecer a David Gómez y a toda la gente de Armónica que siempre me dan la oportunidad de hablar con estos grandes talentos y espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos conversar sobre proyectos futuros que se vengan a sumar a tu carrera televisiva. Muchas gracias, Vladimir. Qué linda entrevista, te lo agradezco. Siempre es bonito conversar con alguien que, no sé, como que tiene una sensibilidad y una profundidad distinta sobre las cosas y te agradezco el tiempo porque volvemos a lo mismo. El tiempo es importante para poder profundizar sobre las cosas, así que te lo agradezco profundamente. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. De Bolivia, un abrazo enorme y bueno, un placer poder compartir estos minutos contigo. Y a ustedes, mis amigos, buenas noches. Esto fue Vladi al vivo. Mañana tenemos otra sorpresa para ustedes.